Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue de formación. Hoy vamos a hablar de algo que muchos inversores, aunque ya no tanto como antes, pasan por alto, que es la divisa. Porque incluso si tu inversión gana, puedes perder dinero por culpa del tipo de cambio. Acompáñenos en este vídeo titulado La divisa en la inversión. Vamos allá. Bueno, primero con una slide un poquito básica, pero básicamente la divisa es básicamente la moneda de otro país. Por ejemplo, el dólar americano en Estados Unidos, el yen en Japón o la libra esterlina en Reino Unido. En España tenemos el euro, pero si invertimos y tenemos una cartera de inversión, un portfolio, pues muchas de nuestras inversiones estarán denominadas e invertidas en otras monedas y eso, pues esas fluctuaciones, esa diferencia que hay con nuestra moneda local, ya sea el euro o otra divisa, pues lógicamente afectarán a nuestra rentabilidad. ¿Cuáles son las principales divisas en la inversión? Pues las más comunes en los mercados son el dólar americano, por supuesto, que es la principal divisa de reserva y comercio mundial, el euro, la mayormente utilizada en muchos países de Europa, el yen en Japón, la libra esterlina en Reino Unido, otras como el franco suizo o el yuan chino, el yen en Japón, y básicamente son como el idioma en que hablan los mercados internacionales. Bien, ¿cómo afecta la divisa a una cartera? Básicamente, cuando compras activos en otra moneda, su valor sube o baja no solo por el activo, sino también por el tipo de cambio. Si el dólar baja mientras tienes acciones americanas en cartera, podrías ganar menos, esa rentabilidad podría bajar o incluso llegar a perder aun cuando el precio de cotización de esa inversión haya fluctuado en positivo. Es curioso, pero es bastante común que las fluctuaciones varíen en torno a un 5, un 10% o más incluso. Depende mucho, lógicamente, de la divisa subyacente en la que estemos invertidos. Bien, un caso práctico, imagina lo siguiente: inviertes 10.000 euros en acciones que cotizan en Estados Unidos, es decir, un dólar americana, y suben un 10%. Hasta aquí genial, pero si el dólar cayese, por ejemplo, un 8% frente al euro, frente a tu divisa local, tu ganancia neta, tu ganancia real, se reduce a poco más del 1%. Es decir, que tu divisa se ha comido prácticamente toda la rentabilidad que habían generado tus inversiones. Por tanto, el tipo de cambio muchas veces influye más de lo que muchos piensan y por tanto es un factor muy a tener en cuenta dentro de nuestras inversiones. Y hablaremos ahora de la situación actual, de probablemente la divisa en la que estemos más invertidos muchos de nosotros, fundamentalmente porque las principales compañías del planeta están ahí en Estados Unidos y por tanto estaremos invertidos y expuestos al dólar americano. En los últimos años pues ha tenido bastante volatilidad debido a la política monetaria, la inflación y diversas tensiones geopolíticas. Si la Reserva Federal, por ejemplo, bajase los tipos de interés, podríamos ver una caída del dólar, como ya estamos viendo, y al mismo tiempo, pues Europa sigue con bajo crecimiento. El resultado, al final, mucha incertidumbre. El riesgo político en Estados Unidos por elecciones presidenciales, pues siempre suma mayor volatilidad, y desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, pues no ha parado de bajar el dólar frente al euro, debido a que a Trump le interesa siempre un dólar americano débil, pero veremos cómo evoluciona en los siguientes años. Y es que el dólar americano en lo que llevamos de año pues lleva una caída considerable, lo vemos aquí, vemos un total desgalope hacia abajo.
Por ejemplo, en nuestro fondo de inversión en Only Compounders, donde el dólar americano lleva un menos 11% en lo que llevamos de año, un doble dígito, una divisa tan fuerte como ha sido históricamente el dólar americano, pues en nuestra cartera, que tenemos una exposición de 2/3 partes, un 65% al dólar americano, pues nos ha afectado mucho, hasta tal punto de que Only Compounders en lo que lleva de año está más 1% a día de hoy aproximadamente, más o menos más 1% en prácticamente 6 meses, es decir, está prácticamente plano. Bien, pues si hubiéramos previsto este menos 11% el dólar americano frente al euro en lo que llevamos de año y en consecuencia hubiéramos actuado cubriendo la divisa, pues a día de hoy Only Compounders llevaría un más 7% en lo que llevamos de año frente al más 1, es decir, una diferencia muy significativa. Por tanto, es un factor muy importante. Pero, como siempre digo, hay que mirar siempre esto a largo plazo. Y si nos vamos a 50 años vista, que creo que es suficiente largo plazo, yo te pregunto, muy bien, llevamos un menos 11 lo que llevamos de año, pero ¿hubieras tomado la decisión de cubrir la divisa aquí? Probablemente cubrir la divisa aquí o aquí hubiera sido una buena idea, pero cubrirla aquí hubiera sido una buena idea. Bueno, no lo sabemos, nunca lo sabremos, porque a lo mejor el dólar hubiese hecho así y después así, pero está claro que si se fuese aquí, pues lógicamente por esta zona, pues es buena idea, ¿no? Históricamente al menos así lo dice. Todo lo que sea subir de este nivel o incluso de este, pues probablemente sea una buena decisión cubrir la divisa. Pero a este, pues ya yo no me atrevo tanto, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente ha estado muy por encima de esos niveles. Muy difícil verlo, pero ahora mismo estamos en estos niveles que prácticamente digamos que está en el promedio histórico, por tanto nada que alarmarse. Dicho esto, ¿se puede evitar este problema cubriendo la divisa? ¿Se puede evitar el riesgo divisa? La respuesta es sí. Existen diversos mecanismos para cubrir el riesgo divisa. Los más comunes pues es aplicar una cobertura, un hedge, que básicamente tiene un coste para cubrir ese tipo de cambio. De hecho, nosotros en el fondo lo hemos utilizado, creo recordar que a finales del 2022, que nos ha funcionado bastante bien, la cubrimos durante 6 meses, en un momento dado, nos fue bien. Y luego tienes, si no inviertes directamente en acciones, pues tienes diferentes fondos de inversión que ya están cubiertos, que están en euros, que están los fondos hedge, que se llaman. Después hay derivados financieros como futuros, opciones, forwards, bueno, con lo que cubrir la divisa también. Y luego también ETFs con cobertura automática de la divisa, con la que también podemos cubrirnos. Dicho esto, bueno, ¿cuáles son las ventajas de cubrir la divisa? Pues lógicamente eliminamos esta incertidumbre de riesgo de cambio, la incertidumbre cambiaria, lo cual nos va a dar más estabilidad a nuestra cartera, ya que eliminamos uno de los principales riesgos que además están fuera de nuestro control. Esto me lleva al segundo punto, control de riesgos, ¿no? Mayor previsibilidad de rentabilidad. No dependemos de la divisa ni de factores exógenos, sino dependemos directamente de lo que hagan nuestras empresas, que a su vez estarán también expuestos a otros riesgos, incluyendo la propia divisa. Por tanto, bueno, todo tiene su segunda lectura. De hecho, si invertimos en dólares americanos, pero en compañías globales, como Alphabet o Microsoft, que parte de sus beneficios son generados fuera de Estados Unidos, o gran parte de sus beneficios, pues realmente ya estamos haciendo una cobertura natural de ese riesgo de divisa. Por tanto, esto tiene un análisis mucho más profundo que cubrir o no cubrir la divisa directamente.
No obstante, esto es más adecuado para perfiles conservadores que quieren más estabilidad en la cartera o incluso para, por qué no decirlo, inversión de corto plazo, especulación o trade, lo cual, pues lógicamente, nunca estoy de acuerdo. Yo siempre hablo de inversión a largo plazo y para ello pues no tiene tanto sentido cubrir la divisa. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los inconvenientes? También tiene pegas esto, porque cubrir cuesta dinero. Y si la divisa juega a tu favor, perderás esa ganancia potencial. Y además no siempre es fácil entender cómo funciona la divisa. Y es que tiene un coste que puede oscilar entre el 0,1 o el 1% anual, pero puede ser incluso mayor, depende siempre de la divisa que queramos cubrir. Por ejemplo, si queremos cubrir la lira turca, que lleva, no sé, un menos 20% en lo que llevamos de año, por ejemplo, no lo recuerdo bien, pero eso nos va a pedir, el broker nos va a pedir, lógicamente, más que un 1%, lógicamente. Al mismo tiempo, si ahora mismo quisiéramos cubrir el dólar americano y el dólar americano se diese la vuelta en lo que llevamos de año, si acaba el año en el 0%, experimentaríamos una apreciación del 11% en nuestra cartera que no capturaríamos si cubrimos la divisa y además nos va a costar entre un 0,1 y un 1%. Por tanto, bueno, tiene su aquel, ¿no? Tiene su punto. Además es muy complejo, no todos los inversores entienden bien todos los instrumentos, no podemos adivinar lo que va a hacer la divisa a medio plazo ni a largo plazo, aunque te digan lo contrario, como suele suceder. Por tanto, es muy complicado. Lo único que sí sabemos a ciencia cierta es que va a tener un coste adicional sobre tu cartera. Por tanto, yo siempre soy partidario de cubrirla si es clarísimo, si la situación es clarísima, aquellas fases que veíamos antes en el dibujo histórico del dólar americano frente al euro, pero a largo plazo si, digamos, el punto oscila entre los históricos, pues yo no lo cubriría. Conclusiones. La divisa importa y mucho. No cubrir es una decisión activa, ya de por sí solo, como cualquier decisión, ya que estás asumiendo un riesgo, y cubrir puede ser una decisión inteligente si buscas estabilidad en tu cartera, pero tiene su coste. Lo importante, como siempre, es saber qué haces y por qué lo haces. Cubrir puede tener sentido para perfiles conservadores o para inversores de corto plazo, pero a largo plazo el efecto divisa tiende a compensarse, aunque no siempre. Veíamos periodos muy largos en los que el dólar se apreciaba o depreciaba frente al euro. Por tanto, como digo siempre, valora tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal y tus expectativas para tomar la mejor decisión para tu cartera. Y esto ha sido todo. Nos vemos en próximos cursos de inversión y, como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.